Tiene la palabra el diputado País. Gracias, señora presidenta. Vamos a tratar, por la hora, de ser lo más escueto y didáctico posible. Realmente, en relación a este proyecto, ha existido una verdadera campaña desde la oposición y desde algunos sectores, sin duda interesados, en tildarlo de inconstitucional, de que constituye una prerrogativa en favor del Estado y una reglamentación arbitraria y contra los intereses de los particulares. Nada más alejado de la verdad. Mire, señora presidenta, si esta ley fuera inconstitucional, serían inconstitucionales todos los códigos procesales contenciosos administrativos de las provincias argentinas, que también regulan específicamente las medidas cautelares. Tenemos una deuda, y así lo ha dicho el ministro de Justicia de la Nación. Tenemos que sancionar el Código Contencioso Administrativo de la Nación. Pero por mientras, para garantía del administrado y para garantía del Estado, para que exista una tutela judicial efectiva, tenemos que sancionar esta ley. Esta ley sin duda va a fijar reglas claras, transparentes, estables y predecibles, y no la aplicación de un código procesal pensado y legislado para relaciones entre particulares y no para el derecho público, porque justamente el derecho administrativo y esta normativa es una faceta del derecho público que nada tiene que ver con el derecho privado y las relaciones entre los particulares. Reducir al Estado a un simple particular más es pretender volver a las épocas del Estado bobo, del Estado al que se lo estafaba, del Estado al que litigar era un gran negocio y aún sigue siéndolo, no solo por alguna cautelar famosa sobre la cual trataremos de referirnos, sino fundamentalmente para que los vivos y tramposos no sigan trampeando a toda la sociedad, porque cuando se trampea se perjudica al Estado, se perjudica a toda la sociedad. Así hemos visto que gracias a reglas difusas y aplicables para el derecho civil, el derecho entre los particulares, se prevalían en perjuicio del Estado, y hemos visto decenas de amparos depredando los recursos ictícolas de nuestro mar continental en empresas que pescaban, y cuando llegaban recién el traslado de la medida, la notificación y los informes del INIDEP, y se aseveraba que allí se estaba protegiendo con una veda especies juveniles para no afectar el recurso a futuro, ya no existía más ni el recurso ni el futuro. Habíamos sido víctimas de una gran estafa procesal. En realidad, señora presidenta, este proyecto no vulnera la tutela judicial efectiva, sino que la realza. Este proyecto establece reglas claras y garantiza los recursos judiciales idóneos y efectivos. Esperemos que sea también el más rápido, porque la medida cautelar no es un fin en sí mismo. La medida cautelar es una instancia para aseguramiento y garantizar que no se frustre el derecho que se está discutiendo en la cuestión de fondo. La regulación que proyecta esta norma tiende a brindar fundamentalmente agilidad al proceso, reglas claras, previsibilidad, accesibilidad y fundamentalmente tutela a los intereses y derechos individuales y también los del interés público. No altera ninguna de las reglas procesales del derecho procesal civil. Siguen existiendo la acreditación de la verosimilitud del derecho, sin ningún requisito que lo haga imposible o lo dificulte. Sigue requiriéndose el peligro en la demora y sigue requiriéndose la contracautela. Eso ya existe en el Código Procesal Civil. Señora presidenta, el proyecto, y es pertinente que lo aclaremos, no modifica las formalidades de presentación y acceso a la justicia que existen hoy con el Código Procesal Civil. Regula la actuación de los tribunales nacionales y federales. No puede haber ninguna objeción de la competencia de este Congreso. No limita ni afecta la legitimación activa. Es más, nosotros creemos y estamos sin duda que la amplía, porque la especifica y le quita ese carácter difuso que tiene de acuerdo a las normas procesales civiles. No afecta la posibilidad de que las medidas cautelares sean solicitadas tanto para tutelar un derecho individual como un derecho de incidencia colectiva. Es más, expresamente las reconoce y le da un tratamiento especial.
Señora Presidenta, es muy importante que esta normativa que incluso tanto tutela los intereses de los particulares, que aún en el caso de un juez incompetente, y a diferencia de alguna legislación provincial, igual no le quite eficacia a la medida cautelar. Expresamente, aún la medida cautelar dictada por un juez incompetente será válida en los casos que son señeros y que busca la protección, esa tutela judicial efectiva que todos decimos, que todos pregonamos, pero por la cual poco hacemos. Se habla de que aún el juez incompetente podrá dictar medidas cautelares cuando hablemos de sectores socialmente vulnerables. Se encuentre comprometida la vida digna, conforme la interpretación dada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, y esto abre un abanico de posibilidades de una tutela general y amplia. La salud, y además también cuando se encuentre afectado un derecho de naturaleza alimentaria y un derecho de naturaleza ambiental. ¿Qué incorpora? ¿Qué incorpora como novedoso? Algo que ya le dimos media sanción en esta honorable Cámara allá por el año 2009, el informe previo. Introduce esta novedad, que es novedad en el ámbito nacional, en el ámbito federal, pero no en la legislación provincial. No es un traslado de la demanda. La cautelar en sí requiere que el Estado, antes de autorizar la cautelar, salvo razones de urgencia debidamente comprobadas que el juez también podrá obviar este informe previo, se le corre un traslado de 5 o de 3 días cuando media un amparo o un recurso sumarísimo a la Administración. Y esto es muy importante. El juez, cuando resuelve, debe tener la mayor información posible para verificar plenamente la verosimilitud del derecho, para verificar plenamente la posición del Estado. Así nos hubiéramos evitado que nos hubieran depredado el mar argentino, o nos hubiéramos depredado inclusive que cientos y cientos de personal de seguridad hubiera metido cautelares y nunca trabado ni siquiera la litis. Se podrían desnudar hasta el obrar de algún juez indecente. Esta norma se encuentra en casi todos los códigos procesales contencioso administrativo. El de Córdoba, artículo 19, el de Santa Fe, artículo 15, el de Mendoza, artículo 22, el de Entre Ríos, artículo 21, el de Jujuy, artículo 30, etcétera, etcétera. E inclusive la norma proyectada en esta ley contempla que en los casos de urgencia el juez esté autorizado a dictar una medida interina. Vale decir, se protege ampliamente al administrado. Señora jueza, nosotros decimos que, señora jueza, señora presidenta, en este proyecto de ley no denaturaliza el proceso. Este proyecto de ley lo que busca es la mayor seguridad jurídica del Estado y del administrado fundamentalmente. Este proyecto de ley inclusive prevé un plazo, pero un plazo absolutamente razonable, que no es por nada inconstitucional y que además dicho plazo es relativo. Porque si fuera absolutamente inconstitucional este plazo, sería inconstitucional el Código Contencioso Administrativo de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que tiene un plazo exiguo de 90 días. Acá se prevé un plazo mucho más amplio y con posibilidad de renovación. Pero tengamos en cuenta que la propia ley no fija plazo, pese a lo que se ha afirmado con mala intención desde algunos sectores. No fija plazo porque cuando existan afectados los sectores socialmente vulnerables, comprometida la vida digna, la salud, un derecho a la naturaleza alimentaria o un derecho ambiental, la medida cautelar no tendrá plazo. Esta es la mayor garantía y con esto incluso se cae ese castillo de naipes que quieren hacer ver de este proyecto una intención maligna para perjudicar a los particulares. Nada más alejado de la verdad. Se prevé la caducidad de la medida cautelar.
se dirá qué maldad se está haciendo. No se hace ninguna maldad, se está repitiendo la misma norma que ya existe en el Código Procesal Civil, el artículo 207. Si no era malo y se preserva esa norma, ¿por qué se le imputa de negativo o mal ahora? La caducidad de la medida cautelar existe en todos los códigos procesales civiles y también existe en los códigos contenciosos administrativos. Evidentemente, no se puede dejar al Estado en indefensión, y cuando hablamos de la justicia rápida, de celeridad, también le cabe al administrado ese deber para obtener una tutela judicial efectiva. Se regula específicamente la afectación de los recursos y bienes del Estado. Se dirá, acá está el Estado queriendo preservar sus derechos e intereses. No se está repitiendo nada más que una norma que ya existe. El actual artículo, el vigente artículo 195 del Código Procesal Civil, que se aplican los jueces para las cautelares, expresamente tiene una norma de similar factura a la que estamos regulando en este proyecto de ley. El 195 vigente del Código Procesal Civil dice: los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales o pecuniarias. Vamos a ir terminando, si no voy a afectar el derecho de mi compañera, para hablar de algo muy importante, la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Y en este marco queremos decir que el otro argumento crítico contra el proyecto de ley está dado por los efectos de la apelación. Debemos destacar que la regulación en modo alguno es lesiva para los intereses de los particulares. Así se lo ha vendido, y se lo ha vendido con mala fe. El efecto suspensivo de la apelación no es para todos los casos, como se dijo, sino solo cuando la cautelar suspendió los efectos de una disposición legal o de un reglamento del mismo rango jerárquico. Es decir, únicamente tiene efecto suspensivo cuando esa cautelar está suspendiendo una ley del Congreso de la Nación o un decreto de necesidad de urgencia. En los demás casos, la apelación es al solo efecto devolutivo. Vale decir, señora presidenta, que tiene efecto suspensivo. Y aún en estos casos, aún en los casos cuando tenemos una ley, aún en los supuestos del artículo 2, cuando media la afectación de los sectores sociales, de la salud, de la vida digna, derechos de incidencia alimentaria o ambientales, en esos casos, aún mediando ley o un DNU, la medida será suspensiva también en la apelación. En suma, señora presidenta, la norma no va en detrimento del administrado, no va en detrimento del Estado. Fija reglas claras, sencillas y precisas. Queremos una regulación que evite la manipulación de algunos jueces pretorianamente. Queremos una norma que regule los derechos de los particulares y los derechos del Estado. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.